Bueno, estamos aquí otra vez con los bastones. Ya vimos la técnica de llaneo y ahora ya tendríais que tener también controlada la técnica de subida, pero bueno, para subidines suaves. Ya tendríais que tener prolongada la zancada, es decir, no solo ir así, sino que vamos a aprovechar ya eso, todo el braceo hasta atrás. Bien, a este tipo de pasos llámense en alternativo, porque vas, eso, en alternativo, mano derecha, pie izquierdo. Ahora vamos a ver una técnica diferente y que se usa muchísimo, que de hecho la gente usa yo creo que casi demasiado y que tendríamos que reservarla solo para aquellos casos en los que hay una cuesta bien pindia, como esta que tenemos aquí. Y es verdad que esta cuesta es curtia, pero para lo que yo practicar la técnica, valnos. Si queréis hacer esto en una cuesta más larga y aquí en Xixón podéis ir pa deba, a la que se suele llamar la Me cago en Dios, pues ahí esa cuesta es buenísima para hacer series, porque es larga, es muy pindia, podéis bastonear muy bien, así que recomiendo pues ir para allá si queréis hacerlo más. Pero así al lado de casa esto es lo que tenemos. Pues vamos a ver. Bastoneo doble, ¿en qué consiste? Pues que vamos a usar los dos brazos a la vez. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacer por cada paso un bastoneo. Vamos a probar cómo queda, a ver. Y es una técnica que sí, que se puede hacer, pero un poco pesada, ¿no? Porque los pasos, si los quieres dar rápidos, y es muy pesado, tardando un bastoneo cada paso. Fijasteis vos, ¿dónde tenemos que apoyar el bastón? Recordamos, en el pie, y llevar el peso adelante, no quedamos aquí, no, vamos adelante, peso adelante. Muy importante para poder hacer bien les cuestes pindies. Vamos ahora a hacerlo no con cada paso, sino cada 2 o 3 pasos hacemos un impulso. A ver cómo queda, ¿no? Mucho mejor, así aprovechamos más el esfuerzo y podemos usar los brazos desde adelante hasta atrás del todo. Fijasteis vos, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pensáis que los brazos no son lo que más tienen que cansar, que tenéis que usar mucho el cuerpo y el peso. Voy a decir otra vez. Llevamos los brazos adelante, como queriendo caer, teniendo una sensación de que vais a caer. Así. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recordáis, usáis el peso. A veces vemos a la gente haciendo técnicas un poco como muy agachados del estómago, así, ¿no? Así muchas veces. Miradlo bien porque eso es muy normal. Es decir, agachámonos así y usar solo los brazos. Vais a verlo muchísimo, pero no es la técnica adecuada. Lo mejor es usar el cuerpo, que es donde tenemos la fuerza, no en los bracinos. Usando el peso, usando todo el cuerpo. Además, si vais así agachados, por ejemplo en los kilómetros verticales, que son cuestas muy largas y que vas con mucha intensidad, lo que te produce es mucho dolor de estómago. Ciérrasete porque tienes una contracción muy grande en el estómago. Bien, pues ahora lo que nos queda es trabajar esta técnica del doble bastoneo. Venga, te ayudo.